Amigos de Círculo Magenta, estamos el día de hoy con ustedes, Marcela Garzabarba. Hola. Y Rodrigo Carvajal. Ramón Marcel. Hola, ¿qué tal? Pues, ¿qué semana nos tocó? Sí. Porque de que el viernes pasado estábamos ya ahí con la amenaza de los aranceles y demás, pues no tardaron 24 horas en que el presidente Donald Trump ratificara la famosa aplicación, tanto para México como para Canadá, el 25%. Curiosamente, solamente el 10% para China. Curioso que a los amigos les aplique la vara del 25 y a los adversarios peligrosos que vienen creciendo y que son por los que estamos haciendo el nearshoring y todo, nada más el 10. Ahí yo no me pregunto, imagínate para las ventas de los automóviles, un automóvil de México, confeccionado en México, armado en México o armado en Canadá, iba a valer 25% más esta semana y los chinos iban a aumentar nada más 10%. Se acortaba la brecha para que fuera más competitivos los chinos. Ya lo platicaremos. Sin embargo, a pesar de que el sábado Trump anunció los aranceles que venían, el domingo surgió out of the blues, como dicen, de la nada, que iba a tener un par de llamadas telefónicas, tanto con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum como con el primer ministro Justin Trudeau de Canadá. Desde que se encendieron esas luces, lo previmos, y así lo dijimos el lunes antes de que fueran las llamadas telefónicas. Esto viene hacia una ruta se van a suspender los aranceles. ¿Por qué? Pues porque la historia que ocurrió tras bambalinas entre el sábado y el domingo, o el domingo que se anunció las llamadas, fue la famosa carta de los congresistas norteamericanos, demócratas, pero sobre todo, demócratas y sobre todo republicanos. Así es. Hombres de negocios que dicen, a ver, señor presidente, yo entiendo que queramos seguridad, frontera segura, no migración, fentanilo y lo que sea. Muy entendible. Pero de ahí brincar a poner aranceles para que nos peguen a nuestras empresas y le pega al consumidor americano, se venga la inflación, rompamos cadenas de suministro y hagamos una revolución que no sabemos cómo vamos a salir de ella, hay un gran paso. Por eso tuvo que inventarse Donald Trump las famosas 2 llamadas, que ya tenían el propósito de comprar los 30 días. Por supuesto. Ya se había filtrado a Reuters. Claro, los 30 días de espacio para poder negociar más que con la mexicana y con el canadiense, adentro en casa, porque ya empezaba a suceder que los mercados, sobre todo de futuros, estaban ya cobrando precio por los aranceles. Más el Super Bowl que viene. Entonces, yo creo que el guacamole effect, Marcela, fue muy importante. Fue muy importante el guacamole effect. Sí. Pero, ¿a dónde voy con esto? Aquí, pues, yo creo que lo de menos es quién dobló a quién. Yo creo que quienes doblaron al presidente para que no hiciera lo que intentaba hacer fueron los congresistas, los hombres del mundo financiero, los hombres del mundo empresarial, manufacturero, automotriz y demás, ¿sí? Que están diciendo, a ver, esto no lleva a ningún lado. Y en ese contexto, pues vivimos ya la famosa llamada primero con Claudia Sheinbaum, en donde fue una llamada, pues ya estaba todo como medio arreglado. La presidenta Sheinbaum nos comunicó a todos los mexicanos únicamente lo que quiso comunicar. Es correcto. Que fue el acuerdo de los 10,000 efectivos para la frontera para combatir el asunto de la seguridad del fentanilo. Nunca dijo la presidenta Sheinbaum que era para el asunto migratorio. Pero esa llamada agradable, empática con Claudia Sheinbaum le sirvió a Donald Trump para entrar en su llamada con el primer ministro Justin Trudeau, quien estaba más rejeguito, que en una llamada no se alineó y que tuvo que haber una segunda llamada hacia el mediodía, en donde ya Justin Trudeau salió flojito y cooperando, diciendo, yo no solamente igualo en la mesa, ¿sí?, lo que dijo mi colega Sheinbaum en México, los 10,000 efectivos militares, sino que además anuncio que voy a crear un zar del fentanilo. Ah, caray. Y se sumó a decir cárteles terroristas. Ah, no, claro, se suma la designación de cárteles como grupos terroristas. Pero
pues va a ser inevitable que si Canadá va a tener un SAR del fentanilo, México lo tenga que tener. Creo que va a ser una de las próximas negociaciones inevitables y será una negociación en donde quizá no el derecho del voto, pero sí el derecho del veto quede en las manos de Marco Rubio del Departamento de Estado. Dicho eso, cuidado con estar festejando lo que no se negoció. Claro. Y yo insisto, y aquí empiezo a dejar para darles la palabra, que lo que nos comunicaron no fue ni el 50% de lo que se habló. Totalmente. A mí me llama mucho la atención que la presidenta, ni por acción ni por omisión, haya sacado el tema de por qué el gobierno de Donald Trump está diciendo que el gobierno mexicano está abiertamente coludido con los cárteles de la droga, con el crimen organizado. A ver, no porque no esté, no, tenemos sobradas pruebas. Agárrense todo lo que hemos publicado toda esta semana. No, simplemente porque en el protocolo diplomático, una presidenta como Claudia Sheinbaum tendría que decirle al presidente Trump, a ver, ¿en qué te basas Da las pruebas para decir esto? Yo creo que aquí hubo dos cosas. O hubo una enorme omisión de parte de la presidenta que dijo, el tema ni lo toco porque no me va a gustar la respuesta y no rasques donde después puede oler. Claro. O sí preguntó y no le gustó la respuesta y mejor se la guardó. A ver, Rodrigo. Primero, México y el mundo tienen que entender si Donald Trump está utilizando los aranceles como una estrategia para extraer concesiones, es decir, el viejo Donald Trump que fue un negociador de desarrollo inmobiliario en Queens, o si estamos ante un presidente que realmente quiere cambiar el orden mundial, tanto geopolíticamente como comercialmente. En este primer round, pues estamos viendo al primer Donald Trump, porque si bien se dijo que estos aranceles eran para incidir en alinear la política migratoria y de combate al fentanilo tanto de Canadá como de México, pues lo que estamos viendo es, no hubo realmente concesiones muy fuertes que no se hicieran antes, tanto para el caso de Canadá como para el caso de México. El despliegue de 10,000 elementos mexicanos de la Guardia Nacional en la frontera norte, pues básicamente era la política de facto que ya se tenía desde la administración de Andrés Manuel López Obrador. En la primera gestión de Donald Trump como presidente inquilino de la Casa Blanca, se negoció y se le impuso a Marcelo Ebrard y a López Obrador que se usara la Guardia Nacional como el primer muro de contención frente al flujo migrante. El 85% de las detenciones se hacían en la frontera sur. Aquí el tema es que dicen, también se va a combatir el fentanilo. Realmente eso, los datos no lo avalan. ¿Por qué? Porque el fentanilo, y está comprobado por datos estadounidenses, no por datos mexicanos, cruza directamente por las aduanas, no por los puntos donde hay cruce ilegal de personas migrantes. Y otro tema, el 80% de quienes llevan ese fentanilo son ciudadanos norteamericanos. Es un punto en el que se tiene que insistir si de verdad se quiere combatir esta parte. Pero yo me paso a la segunda faceta de Donald Trump porque creo que este tema de los aranceles no se va a quedar ahí y puede evolucionar. ¿En qué sentido? Bien lo decía Ramón, el verdadero riesgo para México es que hay un arancel diferenciado de 25% contra México y Canadá y solo de 10% para China. ¿Qué? Porque el nearshoring ya no sería nearshoring, ya sería shoring directo a Estados Unidos. Es lo que dijimos esta semana en Código Agenda, en el artículo llamado El juego es China. Claro, el juego a largo plazo es China, 100%. Si en este momento los empresarios industriales mexicanos ya están viendo que hay muy buenos incentivos para ir a instalarse en Texas, y esto me lo han dicho varios empresarios de aquí de Nuevo León, imagínate tú, Ramón, cuando venga ese cambio de 25 contra 10, se vuelve una decisión pues absolutamente lineal donde todos los incentivos están puestos para la reindustrialización de Estados Unidos. Y ese es el verdadero riesgo sistémico para la economía mexicana que tenemos que tomar en cuenta. Son tres cosas que ahorita claramente están sobre la mesa donde Trump, bueno, yo diría 5, no 3, donde Trump ha manifestado su coqueteo abierto con China. La primera es haber sentado con Jinping en el G20 y decirle, quiero que vengas a mi toma de posesión. Jinping le dijo, no puedo ir, pero te voy a mandar al vicepresidente. Cosa que no hizo con Sheinbaum, ni hizo tampoco con Trudeau, los amigos. Claro.
Es decir, al enemigo, al que lo ponen como la gran amenaza, lo trajo a la mesa. Número 1. 2, suspendió el asunto de TikTok. Biden ya había declarado el blockout, el apagón del TikTok, y Trump dijo, no señor, vamos a negociar. Aplazamos. Eso es lo importante. Vamos a negociar. Sí, sí. Y vamos a ver quién se queda con él y vamos a ver qué podemos armar. Tercero, BYD. BYD ya estaba listo para irse a Nuevo York. Era un hecho. Y Trump le dijo, ¿y por qué? ¿Por qué a México? Ahí te lo dejas. Y siéntate con mi amigo Musk. Y Musk a lo mejor te va a comprar la tecnología de las baterías y ahí podemos hacer algo conjunto y podemos coexistir las dos marcas. Y tercero, el fenómeno de DeepSeek, la inteligencia artificial que arrolló, ¿verdad? Con su open source a los otros sistemas. Bueno, que ya están saliendo algunos reportes en medios de que no se gastaron 5 millones, como decían, por sino supuesto que no, 1.600 millones de dólares y usaron cientos de chips de Nvidia, por ejemplo. No, sí, claro, y además copiaron muchas cosas también. Por supuesto. A ver, este es el juego que hay en todo el mundo Claro. siempre. Pasó en su tiempo con Japón. Recuerden Claro. cuando Japón incursionó y copió televisores, caseteras, carros y todo, y de repente cuando Japón es el futuro, Sí, no. hasta que Estados Unidos lo encausó a la deuda, y Japón ya no ha vuelto a salir. Pero ¿a dónde voy para darte la palabra? Esto a mí me da la impresión, y quiero decirlo metafóricamente, qué está pasando para que la gente ejemplifique cuál es el juego. En el mundo, en la geopolítica mundial hoy, en la parte comercial, hay dos casinos. Uno se llama Temec y Claro. otro se llama BRICS. El croupier, el que reparte la baraja en Temec, se llama Donald Trump. Y el que parte la naranja en el BRICS es Putin. Bueno, y ahora. Entonces, Ajá. ¿qué estamos viendo ahorita? El señor Trump le aburre, le parece ya muy poco lo que pasa con México y con Canadá, porque aunque sean cantidades muy importantes, están muy amarradas. No hay emoción. Él sabe que los tiene agarrados a uno porque le compra los energéticos y a otro porque se los vende. Además de los alimentos y todo lo que quieren hacer. ¿Qué quiere ahorita Trump con todo este jaloneo? Convencer a Jinping de decirle, oye, no vas a lograr nada sentado en esa mesa. Esa mesa la maneja un croupier cuyo tamaño de mercado y economía es igual a la de México. Por supuesto. Vente a esta mesa. Si te vienes a esta mesa, tú que eres el New Rich del planeta, tú, China, vas a ser parte de una cosa más choncha, más sólida, que ya tiene un mercado de 500 millones de seres humanos listos para comprar lo que tus 1.400 millones de chinos produzcan. Porque lo que tú produzcas hay que colocarlo. Y no lo vas a colocar ni en Rusia, ni en India, ni en Brasil, ni en Sudáfrica, que son los BRICS hasta ahorita. Más 16 países que andan por ahí queriéndose. ¿Qué quiere hacer Trump? No solamente sentar a China en la mesa de juego, Temec, que podría cambiarse a Trans-Pacific, no sé qué, porque todos estamos en el Pacífico, sino destruir la mesa de BRICS. ¿Para qué? Para que no exista la tentación de crear una nueva moneda que desafíe al dólar, Marcela. La criptomoneda. Bueno, aquí el punto es. No, la criptomoneda es el negocio personal. Ya sé. Pero aquí el punto es, y qué chistoso que mencionas casino, porque Trump está en su etapa de, si leen el arte de negociar, que lo escribió él, está en su etapa de focus. Y en esa etapa de focus, de enfoque, él menciona cuando negoció con los casinos, etcétera, de ponerse en cierto lugar. Entonces, y tú lo lees y dices, es igualito lo que está pasando. Es una copia y pega de lo que está sucediendo ahorita. Ahora, él trae el sartén por el mango, como lo hemos dicho, porque él quiere posicionar a Estados Unidos de nuevo como ser un superpoder, y no solamente de este lado, sino de todo el mundo, o sea, de ser el superpoder. Aquí la pregunta es, el video que sale Marcelo Ebrard diciendo que un aplauso a la mujer de Estado porque logró que esta llamada se diera y que se fuera en buenos términos y tal, a mí me parece, de verdad, yo lo veía y le ponía replay y yo decía, no puede ser que mientras estamos
aquí inmersos en lo que hemos dicho, con criminales de cuello blanco, con criminales en la calle, sin libertad, están conmemorando el 108 aniversario de la Constitución en Querétaro y están aplaudiendo. Conté los minutos de los aplausos, 12 minutos de aplausos, no solo a Claudia, a todo el séquito y más, ¿verdad? De puro sin hablar. Y ahora presentamos, y ahora hacemos. ¿Qué estamos aplaudiendo? Estamos en una narrativa arancelaria de juegos de aranceles cuando en el fondo es el juego de los cárteles, no es el juego arancelario. Es el juego, al final lo que quiere Trump con México, estoy hablando solamente de México, están los cárteles que hasta en Canadá, con esa llamada, que no sabemos qué pasó, o las dos llamadas, o las que tuvo con Trudeau, que Trudeau también se pronunció sobre los cárteles como terroristas. Entonces, cambió su versión de cuando era todavía el amigo de Sheinbaum. Entonces, esto sí a mí, yo creo que no perdamos de vista lo importante. Y lo importante es lo que nos compete como sociedad en México y como vecino y como buen vecino es que tenemos que tener seguridad y hoy no la hay. Hoy no la hay. Y si tú ves en ese recinto de la conmemoración de la Constitución, tú puedes decir, parecen dos mundos. Ahí adentro, puro aplauso, puro elogio, todos vestidos hermoso, y afuera se están matando y muriendo por fentanilo, en las calles no hay seguridad, los niños no van a la escuela, no hay medicamentos. Entonces, ¿sabes qué? Sí, levantar la mano de, A ver, sigan jugando este juego. Complementando esto que decías, Marce, ¿qué le estaban aplaudiendo a Claudia Sheinbaum? Que hay un consenso en este país que se puede militarizar la persecución de migrantes con tal de salvar la parte económica. Y en eso están de acuerdo toda la iniciativa privada y toda la clase política, como quedó en evidencia tristemente esta semana. Pero dicho eso, ese aplauso es inmerecido. ¿Por qué? Porque el futuro económico de México y de la negociación con Donald Trump, lamentablemente, no depende de Claudia Sheinbaum, sino depende de lo que va a suceder dentro de la coalición de Donald Trump. Dentro de la coalición de Donald Trump se han montado prácticamente dos bloques. El bloque moderado de Scott Bessent y de su consejo de asesores económicos titular Kevin Hassett, que le dicen a Donald Trump, a ver, cuidado, presidente, porque los mercados van a reaccionar, vamos a tener un efecto inflacionario muy importante y esto puede minar tu proyecto político. Pero en la acera de enfrente está el nominado para secretario de Comercio, Howard Lutnick, está el asesor comercial, Peter Navarro, un absoluto radical, y está también el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, que es el arquitecto de estas políticas radicales, sobre todo migratorias de Donald Trump, que le dicen, presidente, estos aranceles tú los tienes que utilizar para extraer concesiones, pero también para cambiar radicalmente la geopolítica y el equilibrio que hay. No podemos permitir que Estados Unidos sea un país deficitario comercialmente, a pesar de que cualquier economista te va a decir, ese déficit comercial y acaban es de una anunciar, respuesta de acaban tu de política anunciar fiscal. el nuevo déficit y está todavía más Es alto más que alto. México. ¿Por qué, Ramón? Porque depende del nivel de ahorro y de la política fiscal de Estados Unidos, no de lo que se firme en un tratado comercial como el TEMEC. Y en la medida en que eso pase... Y también de que mucho de lo que se manda para acá, para que se convierta en autopartes, pues también viene y hay una estadística que cruza está 8 veces la escondida. frontera, Ramón. Pues lo que se exporta de México a Estados Unidos ya cruzó 8 veces la frontera. Es decir, y este es el punto toral estratégico para México. Si tú analizas la pérdida de empleo manufacturero en Estados Unidos y en México el común denominador es la expansión y sobrecapacidad industrial de China. Ese es el gran riesgo para México. ¿Por qué? Tú analizas los 20 principales sectores industriales en los últimos 25 años. Bueno, de esos 20, en 18, China ha aumentado su segmento de participación de mercado. Es decir, son los grandes líderes. Son los líderes, por ejemplo, ahora en electromovilidad, cosa que hace 10 años se veía absolutamente lejano. ¿Qué tiene que hacer México? Insistir en su relación de integración con América del Norte. Marcela. Pues yo me quedo con, ya estamos en la conclusión, ¿no? Yo me quedo con la parte de que, aunque no me encanta el estilo de Trump, creo que él está en esta parte de focus, de estar enfocado y no se va a salir de ahí. Tiene clara su estrategia. Y este mes para Claudia son sus 100 días, porque los 100 días ni siquiera los empezó. Entonces ahorita yo creo que Claudia tiene que mostrar si realmente es una mujer de Estado. Si realmente es esa mujer de Estado, no titirite, o sea, no que le están manejando los hilos de no sé dónde, porque como tú dijiste en tu editorial, que se los recomiendo, buenísimo, el de los nombres, ajá, por favor véanlo,
que ahí vienen la lista de nombres, empezando por el presidente. Entonces, Claudia, es un momento para decir, pues ahora te quitas los hilos porque hasta ahí está el presidente el que te está manejando, ¿no? A ver, yo creo que lo que tenemos que concluir aquí es, primero, la pistola está cargada y en el centro de la mesa. Claro. No ha desaparecido. 30 días más, 30 días menos. Vamos a ver, ni siquiera en 30 días, hombre. Esta próxima semana van a salir cosas nuevas. A ver, señales. Yo leo señales. Es lo que hay que ver, tendencias. Claro. Señal importante. El primer tour del secretario de Estado, Marco Rubio, fue a Centroamérica. México. México y Canadá, ¿dónde están? Sí. A ver, lo que marcaría el protocolo es que con tus principales socios, amigos, vecinos, fronteras, fueron las primeras reuniones. Sí. No, fue a Centroamérica, sobre todo a Panamá, a recuperar el canal. Y volvieron a salir las discrepancias en lo que se dijo y lo que ahora Panamá dice que no. ¿Qué dijo Marco Rubio? Que fue una reunión muy buena y que incluso los panameños acordaron que a los buques o a los barcos del gobierno americano, portaaviones, lo que sea, no se les iba a cobrar el uso del canal, porque pues, Estados Unidos había hecho el canal. Apenas no se había enfriado el boletín cuando Panamá está diciendo, no, eso no lo tratamos. Y lo desmentimos. De eso va a estar lleno. Claro. Este tipo de negociaciones. Sí. Pero lo que sí se hizo, y nada más como paréntesis a esta parte de Panamá, fue decir, bueno, salió la auditoría y nos deshacemos de este operador con capital chino del canal de Panamá. Claro. Que, por cierto, yo dejo sobre la mesa Hutchinson Ports, esta empresa de capital chino, pues ¿cuál es la presencia que tienen Lázaro Cárdenas y Manzanillo, los dos principales puertos de entrada? Es todo un tema, es todo un tema. Y bueno, esa es una. Dos, entender. Y esto creo que no se ha entendido en Palacio Nacional, ni con todo el séquito de personajes que están haciendo la corte, ¿sí? A la presidenta Sheinbaum. Sí. Y es, señores, no hay ningún destello. No, ¿cómo le decimos? Ningunas fireworks, ningunos fuegos artificiales que lanzar porque la política de Chema fue... A ver, no nos hagamos tontos solos. Estamos ante la más seria negociación histórica que hemos tenido en México con Estados Unidos desde que perdimos la mitad del territorio en tiempos de Santana. Porque ahorita, aunque el territorio no se pierda físicamente, se puede perder en la soberanía que tanto presume la presidenta. Y yo insisto, ¿cuál soberanía? Si la sangre que corre por las venas de este país, que son los combustibles y el gas, vienen mayoritariamente de Estados Unidos. Tenemos una reserva de 3 días, Ramón. Por eso, el 50% de lo que vende Estados Unidos de combustible al extranjero viene a dar a México. Legal o ilegalmente, ya hablaremos de eso. Y los alimentos, lo mismo. Entonces, si tú tienes un vecino del que dependes que tu carro se mueva porque él tiene la gasolina y él te tiene que servir la comida porque tú no tienes comida suficiente, ¿dónde está la soberanía? A ver, Ramón, nada más como ejemplo, se echó para atrás la tan cantada prohibición del maíz transgénico en este país. Buen punto. Buen punto. Tanto sexenio, todo el sexenio, ¿verdad? De que incluso el entonces coordinador de asesores, que era Alfonso Romo, lo decía, señores, no puedo hacer eso. No lo escucharon. El tiempo se encargó de darle la razón. Y bueno, yo quiero concluir con una sola cuestión. Una pregunta que creo que está en el inconsciente colectivo de este país. ¿Por qué el silencio de Andrés Manuel López Obrador? ¿Dónde está el expresidente que frente a las acusaciones que se hicieron de que su gobierno era cómplice del crimen organizado, agarró el telefonito de donde quiera que esté, porque me dicen incluso que ya se cambió en la Ciudad de México de casa, y le había dicho a la presidenta, di que fue Calderón y di que fue García Luna? Nadie lo cree. El fentanilo como tal comenzó en el sexenio de López Obrador. Yo soy testigo,
algún día contaré la historia de cómo empezó toda esa historia. Pero la historia real es que no se trató de hacer nada y que gentes, incluso, que vieron venir el gran y jugoso negocio, como Ricardo Por Peralta, supuesto. con las aduanas, Que también sale en la lista que que es parte de los pusiste. hombres de la lista bajo la lupa, pues vieron y mucha gente se enriqueció con los cárteles a través de esas negociaciones. Mi pregunta es, ¿por qué, señor expresidente López Obrador, guarda usted silencio frente a estas denuncias? ¿Por qué no hay un pronunciamiento? ¿Es una estrategia táctica para no enturbiar más las aguas? ¿O es un silencio porque no le gustaría las respuestas que le fueran a dar? Bueno, y para aquellos que tengan dudas de que si en México está ya cambiando las cosas o no, simplemente que se asome a esta semanita nada más. Sin que todavía oficialmente los cárteles mexicanos sean tipificados, sellados como grupos terroristas, la acción ya comenzó. Elementos. Uno, pues el FBI ya colocó en la lista de los 10 más buscados del mundo al famoso Chapo Isidro. ¿Quién es el Chapo Isidro? Un lugarteniente del cártel de Sinaloa. Hay quien dice que es del Mayo Zambada, hay quien dice que es del Chapo. Es lo mismo, es el mismo grupito. Y este personaje tiene relevancia porque casualmente es el personaje que la líder morenista del bienestar, que en los tiempos de Rubén Rocha, pues testificó que habían ido a Américo Villarreal, en ese momento delegado de Morena en Sinaloa, el candidato Rubén Rocha y gentes de ella, relacionadas con ella, a la sierra a recoger dinero de el Chapo Isidro. A ver, aquí el elemento crucial es, si se logra capturar al Chapo Isidro, y no lo dudaría porque si ya se enlistó, es porque ya a lo mejor lo tienen bien apalabrado con él. Y en el momento en que él diga, sí, yo di tantos millones para la campaña de Rubén Rocha y tanto dinero para la campaña alguna otra, sea estatal o presidencial, en ese momento Morena ya se convierte en parte de la organización criminal terrorista. Y eso le puede costar mucho a Morena. Pero esta guerra comienza también con el despliegue de los efectivos, 10,000 efectivos de la frontera norte ya militarizada, y sin duda con la aparición de los famosos aviones que han estado en el Mar de Cortés, cercanos a la zona de Sinaloa, Nayarit y demás, donde hay mucha acción, y los otros buques que aparecieron acá por las costas del Pacífico cercanos a Oaxaca Oaxaca y California. y California. Es decir, Hay dos. Es decir, hay movimientos estratégicos por ahí que se están ya dando indicaciones de que algo está por ocurrir, algo está por venirse, algo está por confirmarse y que sabremos muy pronto. Por lo pronto, los focos importantes de violencia en este país sigue siendo esa guerra civil que libra los Mayitos y los Chapitos No. en Sinaloa, que no cesa a pesar de que Rubén diga lo que diga el gobernador, no tiene sentido. Y la otra, pues hombre, lo que ya se ha dado en llamar, pues, el cambio de lo que ocurrió en Tabasco, la tierra del expresidente López Por Obrador, supuesto. ¿sí? Cada día más violenta. Cada día más violenta, por una disputa entre morenistas, entre el Javier May, que está actualmente como gobernador, que hay que reconocerlo, se ha fajado los pantalones, hay que reconocerlo. Honor a quien honor merece. Y ha señalado a Dan Augusto López y a su reemplazo en la gobernatura como los responsables de que eso haya crecido. Y bueno, tanto que en los memes, en los ciclos de los memes, ya a López Obrador se le deben llamar el monarco de Narcuspana. Buenísimo.
Marcela. Yo creo que aquí la guerra es el que tiene más información. El que gana la guerra es el que tiene más información. Y el que tiene más información, definitivamente, obvio, aquí en México hay información, pero no la quieren ver. El país de las maravillas, cuatroteístas, no ve lo que tiene enfrente. Hay un gobernador, Rocha Moya, que sigue en el poder, que no pasa nada. Aún así, los ciudadanos en la marcha, toques de queda, y ahí está. Como ejemplo, Félix Salgado Macedonio, su hija Evelyn, ahorita estaba también que vamos a ir al otro tema de la conmemoración, pero ahí estaba de segunda ahí con Claudia Sheinbaum saludando, etcétera. Entonces, este tipo de cosas, ¿tú crees que Estados Unidos y Trump no lo han visto desde hace mucho tiempo atrás, para como son los estadounidenses? Ya tienen todo así, tal cual CSI, estipulado, tal cual con post-its, vamos a ir por esta, vamos a ir por esta, vamos a ir por esta. Entonces, los que tienen que tener un cuidado son los de aquí de casa, porque no están barriendo las escaleras de arriba hacia abajo como en su momento dijo Andrés Manuel López Obrador. Que él decía, no se acuerdan que decía mucho, hay que empezar a barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Pues ahora van a venir a barrerlas por ustedes, porque no las están barriendo los que están gobernando. Y se está notando, el ciudadano ya lo sabe, no estamos ignorantes. La gente no es ignorante, y ahí están las marchas y ahí está todo. Y menos ignorantes son los estadounidenses. Y menos ignorante es Trump y todo su equipo, que lo traen pinpointed, como dicen. Lo digo. Para fines prácticos, la guerra de intervención norteamericana contra los cárteles en México empezó esta semana, porque no tiene precedente que un avión de reconocimiento que te permite captar señales en un radio de 200 millas a la redonda para detectar palabras clave que se utilizan entre los miembros de los cárteles, pues que haya hecho tarea de reconocimiento tanto en el Golfo de California como en el Golfo de México o el Golfo de América, como diría Donald Trump, que al mismo tiempo haya reportes de buques militares estadounidenses cercanos a las costas mexicanas, tanto en Baja California como en Oaxaca. Y alguien diría, pues esto pueden ser solo rumores, pero quienes confirman la información es la misma Secretaría de la Defensa Nacional de México, donde dice, sí, tenemos conocimiento de que eso sucedió, pero no no pasaron por cielo mexicano. A ver, eso sucedió después de la llamada no solo de Claudia Sheinbaum con Donald Trump, sino también del secretario de la Defensa y el secretario de Marina con el secretario de la Defensa norteamericano, Pete Hegseth. Pete Hegseth, quien 2 días antes le había dicho a Fox News, está sobre la mesa del presidente Donald Trump la opción de intervenir militarmente en México. A eso sumamos la declaración insistiendo nuevamente de Marco Rubio de que los cárteles mexicanos dominan gran parte del territorio y de la declaración de la recién ratificada fiscal general Pam Bondi, quien por cierto viene de Florida y de ese mismo grupo político cercano a Mike Waltz y a Marco Rubio, de que es necesario tener un funcionario específicamente para atender la relación del Departamento de Justicia en relación a México en territorio mexicano. Es decir, juntas todos estos elementos y dices, la caballeriza ya está activada para cambiar el mapa del narcotráfico en México. Y el caso del Chapo Isidro es absolutamente Exhibit A, como dirían los norteamericanos. ¿Por qué? Porque el Chapo Isidro es la conexión con Rocha Moya, pero también con Américo Villarreal. Claro. ¿Cuál es la condición importante del Chapo Isidro? Que es uno de los personajes, como bien lo describe Marco Rubio, que tiene control sobre territorio y tiene una de las fuerzas paramilitares más importantes de Sinaloa. Él encaminó una ofensiva para intentar apoyar al grupo del Mayito Flaco contra los Chapitos. Vemos también, Ramón, 2 detenciones importantes al mismo tiempo que se designa al Chapo Isidro como uno de los más buscados del FBI. La detención de El Gato, un personaje que se tenía ya información que iba a ejercer un ataque terrorista, un personaje vinculado a los Chapitos en Sinaloa. Y en Tamaulipas. Y también en Tamaulipas a Ricardo N., digamos, el número 2 del cártel del noreste. ¿Por qué es importante? Porque este personaje, Ricardo N., dominaba Nuevo Laredo, la aduana más importante de la relación bilateral de México y Estados Unidos. Y algunos dirían, ¿a quién y cuánto le pagó Ricardo N. para tener el control de esa aduana tan importante? Y otros dirían, ¿fue el Ricardo N. el mismo operador que intentó asesinar a un magistrado electoral de Tamaulipas en su momento, que contaba con información privilegiada en relación al gobierno de Américo Villarreal?
se van armando las piezas del A ver, rompecabezas. una parte muy importante que ya comentaremos a más detalle el lunes, pero curioso que Américo Villarreal, además de haber sacado ya a la directora, la secretaria de Finanzas, Sí, que era Adriana Lozano. parte del equipo de la señora Perla McDonald, la viuda de Sergio Carmona, el líder guachicolero que le metió todo el dinero a la campaña, tanto de Sinaloa como de Tamaulipas. Curioso que haya enviado este gobernador una iniciativa al Congreso local para buscar darle fuero a ciertos personajes cercanos a él, pero que no tendrían por qué tener ningún fuero, que de una u otra forma están involucrados en las investigaciones del manejo de los dineros entre Tamaulipas y Sinaloa. Ahí lo dejamos, ya lo veremos en próximos días para que vean todo el detalle, pero está muy claro. A ver, publicamos aquí el pasado jueves, Magenta, los nombres bajo la Es lupa. correcto. Y ahí decíamos López Obrador, Luis Crescencio Sandoval, Audomaro Martínez. Audomaro Martínez, Ricardo Peralta, Rocha, muy. Rocha Moya y Américo Villarreal. Mario Delgado. Y Mario Delgado. Uf, Mario Delgado. Los oficiales, ¿verdad? A ver, Porque hay- los que asoman la cabeza Sí. en la primera punta del iceberg. Los que ya el Departamento de Estado y las diferentes instancias de inteligencia, CIA, DEA, FBI, están diciendo, venga para acá todo lo que pueda haber de acopio. ¿Qué tanto ya soltaron el Chapo y el Mayo frente a esta ofensiva para salvar el pellejo de ellos y de sus hijos? Lo sabremos muy pronto. Pero es un hecho que la guerra ya comenzó y las balas van a comenzar a Claro. pasar más cerca que la que le pasó a Donald Trump es en igual. su oreja en plena campaña. Por lo tanto, aquí vale la pena preguntar, y de todo esto, esos personajes, ¿qué dicen? ¿Cómo se justifican? ¿Cómo sacan adelante todas las denuncias y acusaciones evidentes, videograbadas, de documentaciones, de facturaciones, de todo lo que estamos viendo? Si no es porque inevitablemente esta guerra muy pronto va a dar un parte y en ese parte va a venir un gran narco, un gran político mexicano y quizás, ahí lo dejamos en la mesa, un importante financiero. Bueno, y mientras todos estamos distraídos, bueno, no distraídos, ocupados, porque esto no es una distracción, con el asunto de los aranceles, la guerra del fentanilo, los cárteles terroristas, la lista de los que pueden ser investigados, etcétera, hay un asunto que es igualmente dramático para nuestro país. Y es toda esta parafernalia de un enorme fiasco que se está creando en torno a la famosa reforma judicial. Una reforma judicial que está más manoseada, ¿sí?, en cuanto a que no ha cumplido ninguna de las reglas que se establecieron para que se hiciera la insaculación de los nombres, en los registros, terminaron haciendo una tómbola, terminaron haciendo lo que quisieron, pero a mí lo que me llama la atención es que vimos en carne viva la respuesta de la presidenta Sheinbaum cuando se le preguntó ¿y por qué no se invitó a la presidenta de la Corte, Norma Piña, que funge como presidenta de la Corte mientras no venga Claro. el relevo de los que van a venir con las famosas disque elecciones? Y la respuesta de la presidenta es obvio. Presidenta, ¿qué es obvio? ¿Que no le va a usted la cara ideológica con Norma Piña? Perdón, la Constitución, que fueron a festejar y que fueron a aplaudirle en su conmemoración del 5 de febrero, establece muy claramente que todavía el día de hoy nuestro país es una república que tiene 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué excluir al poder judicial? Porque no le cae en gracia lo que hace la presidenta de la Corte y algunos de los todavía independientes ministros
de esa corte o porque usted quiere que todo sea a modo. Eso es lo que deprecia mucho los destellos de buenos que ha tenido en sus primeros 100 días Claudia Sheinbaum, como la ¿Cuál es seguridad, usted? la A seguridad ver. con García Harfuch. Eso hay que, a ver, perdón Marcela, digan lo que digan, ahí hay estadísticas y como pasa en el país y pasa en Nuevo León, los combates y los homicidios hoy están más del lado de los criminales que de la ciudadanía. Dejo a un lado los casos Sinaloa, donde hay una guerra civil, Ajá. y Tabasco, donde hay otra guerra intestina entre morenistas. O porque Pero, hasta ahora también, o sea, no, la fachada y todo eso, ¿no? porque hasta ahora Cambió el cambió poder. el poder, Sí, claro, por supuesto que cambió. Hay un pero hay un cambio. porqué. A Bueno, ver, hay un cambio que está creo que es más a avalado fondo en de la eso. estadística. Claro, hay quien dice que si movieron las desapariciones para que fueran menos. Sí, sí. Bueno, se está moviendo la rueda algo. Pero lo que yo insisto aquí es cómo se deprecia una jefa de Estado, la primera mujer que viene, al ponerse a las patadas con otra mujer. Ahí hay una violencia intragénero en la cual se desprecia y con olímpica y mexicana alegría se le margina. Y la única voz que sale a reclamar eso, ¿sí? Es un neomorenista que era panista, ¿sí? El exgobernador, el gobernador de Querétaro, Ajá. Mauricio Curi, que le reclama a la presidenta. No, pero luego la aduló Sí, toda la conmemoración. Marcela, La aduló. concede y establece que el señor le dijo en su cara que en este país, a ver, la presidenta no puede estar convocando al presidente Trump para que haya un diálogo de los diferendos hacia afuera y en su país estar diciendo, aquí diálogo, nada. No hay nada. ¿Sí? Es Simulación la candil unidad. de la calle, oscuridad de su casa. Pero que nos explique, Rodrigo, cómo está esta saldivarización del proceso. Lo que quedó claro, Ramón, esta semana es lo que veníamos advirtiendo desde hace mucho. La reforma al Poder Judicial no es más que una excusa para que una camarilla de traficantes de influencia se haga del Poder Judicial y de sus decisiones en totalidad absoluta. Entonces, ¿qué pasó? 16 de los 27 candidatos que van a tener para la Suprema Corte están vinculados a Morena y específicamente la mitad de ellos directamente al exministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Manipularon a través de los famosos comités de evaluación a todos los perfiles que eran incómodos, ni siquiera los metieron a la tómbola. ¿Quiénes eran los protagonistas de este comité de evaluación? Por supuesto, el exministro Saldívar y también, muy importante, Javier Quijano, el exabogado o actual abogado, no sabemos, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, un personaje que ya hemos comentado aquí también, que influyó, por ejemplo, en el caso Santander, del cual se Que trató quiere aquí la semana influir, pasada. porque no ha pasado. Pero él es el abogado del lado de Santander, que quiere que las tres instancias, ya en favor de las hermanas, se reviertan con una cuarta Bueno, Ramón, instancia. estos son los dos personajes que dominan el comité de evaluación y que con total arbitrariedad sacaron a ciertos personajes. El caso, por ejemplo, y no estamos aquí defendiendo la figura de Roberto Gil Suárez, pero es un caso de alguien que en buena fe dijo, bueno, vamos a participar en el proceso para darle por su lado a Morena, intentarles ganarles en su propio juego, y al final se dio cuenta que era una situación completamente amañada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a personajes como Ana María Holguín, que trabajaba directamente con Saldívar y que ahorita está en la antesala, con solo un año de experiencia en tribunales, a ser una titular de una posición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es la situación en la cual se está enfrentando y que, por cierto, lo dijo muy bien Ricardo Anaya, no nos hagamos, este es un fraude mayúsculo. Marcela. Bueno, Claudia Sheinbaum, la presidente, dice, llegamos todas. Si llegamos todas, tuvo que haber invitado a la presidenta Norma Piña, a la superpresidenta de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo que no llegamos todas. Entonces, es una contranarrativa de lo que ella está diciendo. Ahora, dos, este es el cártel Saldívar. Si estamos hablando de cárteles, esto es un cártel. Es un Cártel cártel judicial. judicial en donde nos están dejando sin libertad, no solo en las calles, sino en la justicia. ¿Cómo vas a poder tú llegar a decir, fíjate que esto y dónde, para dónde, si no hay por dónde?
La justicia está parada. La justicia, de verdad, si está la mujer, la justicia, pues ni siquiera hay balance de poderes. Entonces, yo sí me eché un clavado y los invito a que se echen el clavado nada más para analizar la parafernalia de la conmemoración. Y por eso ahorita que dijiste Mauricio Curi, la aduló totalmente, pues es en Querétaro, ¿verdad? Pero una adulación, y ese es parte de nuestro problema como sociedad, verlos como si fueran artistas, verlos como si fueran, no han hecho nada para merecerse 12 minutos de aplausos, para volver a decir la presidente Claudia Sheinbaum, bueno, ahí dicen presidenta, la presidenta Claudia Sheinbaum, tal, y otro aplauso, y que vaya saludando uno por uno, incluida Evelyn Salgado Macedonio, Samuel García, que estaba ahí en el podio, o sea, toda la gente que gobierna de dudosa procedencia es la más cerca a Claudia Sheinbaum. Y mientras eso pasaba, Entonces, había un atraco a la reforma judicial en tiempo real. Y dos cosas importantes también de cómo se está operando para entender esta reforma judicial. Va a ser la primera elección regulada por el INE en la que los ciudadanos no van a contar los votos en las casillas. Lo que entre, las boletas que entren, digamos, a las cajas, serán enviadas directamente a los centros de cómputo. Imagínate. No van a estar los ciudadanos verificando que ese es el punto toral que te define, que hay democracia. Ajá. Y segundo, los juzgados uno de los juzgados más importantes, que son los juzgados de competencia económica. Sí. Esos juzgados que han frenado las arbitrariedades monopólicas de Pemex y la CFE, que se supone que deberían ser sometidos a una elección judicial nacional, fueron adscritos solo a los distritos 20 y 22 en Iztapalapa, que son dominados 100% por Morena. Es que imagínate, y vamos a ponerle una cereza en el pastel. Un Noroña, hablando de Ricardo Rocha, en vez de Rubén Rocha Moya, cuando sabemos todos que están pidiendo su renuncia. Están en un recinto, es falta de respeto a la Constitución. Eso, primero que nada, o sea, estás faltando a la Constitución, hablando y dando aplausos también a alguien que no está respetando la Constitución y tampoco ellos están respetando la Constitución. Se me hace a mí algo como, no podemos quedarnos espectadores como ciudadanos. Yo sigo insistiendo, Marcela y Rodrigo, me pasma el silencio cómplice del empresariado mexicano. Pero si son los que aplauden. Pues lo que estoy diciendo. Me pasma el silencio cómplice de no protestar frente a la arbitrariedad, de no sacar un desplegado en cualquier otro tiempo. Hubiera habido un desplegado del sector privado mexicano diciendo, protestamos por la eliminación de la ministra de la Corte dentro de un evento que obliga a que estén los tres poderes. Que Ramón, nomás un paréntesis, esta incertidumbre en relación a la reforma judicial, al desaire de la ministra Norma Piña, ya le está costando miles de millones de dólares a todos los empresarios en inversiones suspendidas. Por supuesto. Y eso se va a poner peor en el momento en que los norteamericanos vean en su justa dimensión el tamaño del problema que va a significar tener un poder judicial sometido al arbitrio de un partido político. Por eso creo que ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni Morena están midiendo el tamaño del monstruo que están creando. Porque entonces sí vendrá como espadachín o como el Darth Vader de Star Wars, el señor Trump, a matar a la bestia. No hay forma de que, si estamos inmersos en un tratado comercial de la magnitud del TEMEC, el arbitrio judicial de una parte importantísima, que es el principal socio comercial hoy de Estados Unidos, quede en un sistema judicial dominado por una fracción ideológica de a la izquierda, ¿sí? Y que los tribunales especializados estén 100% bajo el control. Y que le haya aventado una pedrada a Trump. No una pedrada, una directa. No somos protectorado de nadie. Claro. O sea, al final se aventó la directa y aquí no somos ni subordinados, ni no sé qué. No te preocupes, Marcela, que esa jiribilla
va a Le va ser a costar. respondida en su momento. Ah, sí. Por lo pronto, basta saber que todo lo que esta farsa que se está armando de la reforma al Poder Judicial, protestada por toda la oposición, excepto por el partido en el poder que es Morena, pues va a ser una puntilla muy, muy importante en lo que va a ser los segundos 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y más con esos desplantes de, es obvio, ¿por qué no le invité? Y bueno, el tema de cierre local, porque finalmente, pues no solamente es local, terminó la presidenta Claudia Sheinbaum interviniendo en este asunto Claro. de Nuevo León, en este diferendo entre el gobernador Samuel García de Mesista y el Congreso dominado por el prianismo, en donde de una u otra forma no existieron durante los últimos 2 años y fracción ningún tipo de acuerdo. Nos movimos con unos presupuestos sin presupuestos, ¿sí? Agarrando el dedito y viendo para dónde va el viento, hasta que esto pues terminó por colapsar, y colapsó de la peor manera. La suspensión completa del diálogo, haz lo que quieras, hago lo que yo quiera, y que se fastidie el ciudadano y que se fastidie el Estado y que se detengan cosas y que no se paguen. Y el Estado es un grave problema, no solamente en cuestión de gobernabilidad en cuanto a pues estos atorones de presupuestos y demás, sino a la movilidad física de los ciudadanos con el sistema de transporte, ¿sí? Y otras instancias que estamos viendo, la calidad del aire, que por fin se están tomando unas medidas y qué bueno que lo están haciendo. Pero al final del día yo creo que estamos hoy sí ante una posibilidad real de que se dé un acuerdo. Porque no es una cuestión ya de voluntades ni de Samuel García, que siempre debe ser como gobernador el que tome la batuta, y la contraparte de la Cámara de Diputados, del Congreso local. Dicho eso, esto no va a ser una negociación voluntaria, es obligada. ¿Por qué? Porque ya metió lo que nunca había pasado en Nuevo León. Ya la federación está tomando el control del Estado. Primero, Por García supuesto. Harfuch está enviando a un comisionado para que se vea dónde están los diferendos reales y ficticios entre un Samuel que acusa a la fiscalía de no hacer su trabajo y por eso quiere quedarse con la fiscalía, y una fiscalía y un grupo piranista que está diciendo, señores, aquí no está el problema. Y 600 elementos de la Guardia Nacional en Colombia. Así es, trayéndolo para acá. Y en ese sentido, pues va a haber un tercero en discordia que no es neoleonés. No digo que sea una persona mala, ni mucho menos. Creo que trae buenos antecedentes, pero finalmente ya no va a estar en manos de neoleoneses. Y ya comenzaron a llegar enviados especiales, muy correctos, por cierto. Por ejemplo, César Yáñez, que ya vino y ha sido sus vueltas por Nuevo León para tratar de ser amigable, componedor entre una y otra parte. Es decir, estamos ya ante una antesala de una negociación no pactada, no voluntaria, sino forzada. Es Porque la correcto. presidenta debió decirles, señores, si ustedes no se ponen de acuerdo, la federación no va a asomar sus narices a Nuevo León. Marcela. Pero el fondo de todo esto, ¿qué será? Quieren que Nuevo León sea Morena. Ah, por supuesto. ¿No? supuesto. Entonces, Por ese es el supuesto. elefante. A ver, no. O sea, en el sentido es, siempre el ciudadano queda inmerso en el juego. Así, son de- todos son Así juegos es, políticos. yo sé. Pero al final Nuevo León, y eso es lo que me hace pensar, porque Nuevo León en su momento, digo, es un estado que no tiende el péndulo a irse hacia ese tipo de partidos. Es un estado conservador, Aunque supuestamente. ya ganó Waldo Fernández y Yuri Bueno, Díaz el Senado. Sí, pasado. Y pero varias todo, alcaldías. sí, pero todo esto de lo forzado, de lo tal, tiene o de que el Samuel García sale a decir que el Día del Ejército probablemente venga Claudio Sheinbaum a acompañarlo el Día del Ejército. A ver, el Día del Ejército, cuando las calles están, o sea, los feminicidios van al alza, la inseguridad de la zona citrícola, todo lo que estamos viendo alrededor, bueno, Marcela, se me eso hace. lo vamos a ver muy claramente cuando vengan las votaciones.
cuando veamos Espero. de qué lado más la iguana morenista en el Congreso Correcto, local de Nuevo total. León. Hay Y divisiones. sabremos claramente porque los morenistas hoy están divididos. Parte del morenismo quieren apoyar a Samuel incondicionalmente. Sí. Parte del morenismo dice, ni No. vamos a la esquina con él. Exacto. La pregunta va a ser, cuando venga la primera votación, ya sea para el juicio político, ya sea para autorizar un presupuesto de X o para autorizar la famosa deuda que se quiere contratar, Que por cierto se volvió a amparar. ahí vamos a saber exactamente Sí. de qué tamaño es el compromiso gestado entre Samuel y Movimiento Ciudadano con Morena y la presidenta Es Sheinbaum. correcto. Rodrigo. A ver, mi punto de vista es, para fines prácticos, Movimiento Ciudadano ya no es competitivo electoralmente en Nuevo León y 2027 se va a tratar del grupo del PRI y el PAN, ya sea bajo esa etiqueta o una etiqueta nueva, contra el candidato o candidata de Morena. ¿Por qué? Muy sencillo. La reforma política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum dice no reelección, no nepotismo. De una u otra manera se inhabilita a quien era, aunque haya perdido la elección a la alcaldía de Monterrey, la única candidata medianamente competitiva del Partido Naranja. No, Si también Mariana Colosio. Rodríguez, bueno, ese es bueno, a eso voy mi punto, porque lo voy a complementar. Colosio se ha alejado tanto del grupo de Samuel García que incluso había algunos panistas intentando ofrecerle a Luis Donaldo Colosio la opción de que él fuera el candidato a la gubernatura de Nuevo León en 2027. Es decir, Colosio ya se ve incluso más cercano a los críticos de Samuel García que a los promotores de Samuel García. Entonces, ¿qué sigue con esto? Sigue un estado que va a ser, en última instancia, decidido entre el grupo actual del PREAN y el grupo de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque como bien lo dice Ramón, Morena en este momento está dividido y se ha dado cuenta Samuel García de esa situación, que la negociación en este momento en el Congreso está transitando precisamente entre Lorena de la Garza, Carlos de la Fuente, Heriberto Treviño, con Miguel Flores, que Miguel Flores era el ex jefe de la oficina de Samuel García y actual coordinador de la bancada naranja en MC. ¿Por qué no se está invitando a Morena a esa conversación? Porque en Morena siempre están esperando la línea de Palacio Nacional. Porque Morena un día dice una cosa y otro dice la otra. Un día el grupo Escobedo dice, a ver, necesitamos ser más críticos y más duros contra Samuel García. Y al otro día Mario Soto, el coordinador, dice, no, esperen, hay que aguantar y evitar que el procedimiento de juicio político en la Comisión Anticorrupción avance. Es decir, en la medida en que no haya una línea directa, clara y específica de la presidenta Claudia Sheinbaum, no van a avanzar las negociaciones en el Congreso. Marcela, conclusión. Ay, no sé por dónde empezar. Es que de verdad. ¿Por dónde terminar? ¿Por dónde terminar? Bueno, ¿por dónde empezar a terminar? La parte de que, pues, creo que tanto Claudia Pachada como Samuel en su momento también se están parando otra vez con los 12 familiares, con este juez en Tamaulipas. Argumentando tortura psicológica. Exacto. Entonces, hay un miedo detrás de todo esto, tanto de Claudia como de Samuel. O sea, algo hay en el ambiente de un temor de lo de afuera, puede ser Trump, etcétera, digo, somos frontera, o también lo que vemos en el mapa de Morena. Entonces, ese miedo se huele y también se huele con los ciudadanos, que hay temor en las calles, hay todo. A mí me pesa mucho que dejen de gobernar por este tipo de juegos, que yo sé como decimos, hay juegos obviamente políticos y la diplomacia, etcétera, o no diplomacia, pero el ciudadano es el que termina perdiendo. Y eso de verdad creo que no es justo ni para el futuro, ni para los niños, ni los adolescentes, porque Nuevo León creo que somos más que eso, más que estar como estamos, sin calidad en el ambiente, en el aire, sin seguridad, o sea, no hay escuelas. Tú les preguntas a las que salen conmigo en la mesa, Perla Villarreal, por ejemplo, dice, de las escuelas está un porcentaje grande cerrado, o sea, no hay. Porque se está operando sin presupuesto. Exactamente, no se puede dar clases, no se puede dar clases. Pues bueno, ojalá que aunque sea forzado, por fin se dé esta próxima semana un reencuentro de estas dos facciones. Me llama la atención que el gobernador Samuel García no esté aceptando el encuentro físico con el grupo de legisladores cuando tendría que hacerlo. Porque si realmente lo que quiere es una negociación, pues hombre, bájale 3 rayitas Sí. y ponte humilde
para conseguir lo que necesitas y lo que quieres. Y lo más importante, porque fíjate de qué tamaño es el problema. A quien se está mandando para que empiece a ver que se concrete los acuerdos, tiene un solo objetivo: que no se falte a la palabra, que los acuerdos que se vayan a tomar terminen por cumplirse. Y aquí sí, es lastimoso que sea quien sea la parte, en este caso la factura se le pasa al gobernador, termine siendo un gobernador que históricamente, y ojalá haya aprendido la lección, prometía, se echaba para atrás, no cumplía, le daban lo que pedía, pero luego él cambiaba la letra chiquita, etcétera, etcétera, etcétera. Es lamentable, ojalá que este tiempo ya no veamos hacia atrás, vamos a ver hacia adelante, porque todo en este estado hoy está paralizado. No se paga el transporte urbano, no se pagan las horas del metro, no se pagan. Y hay mucha gente que está sufriendo, ya sea esperando un camión, ya sea con la calidad del aire, ya sea con a quienes les quitaron los apoyos en las instancias civiles de apoyo a gente menos favorecida, etcétera. Y pues eso no es lo que merece un Estado que se precia de ser un Estado de avanzada y progresista como Nuevo León. Esperamos próxima semana dar buenas noticias.